estamos de vuelta una vez más en tu programa, El Rocío del Padre, el rocío que envía Dios sobre nuestro campo, que es el corazón, que es nuestra vida, nuestro ser. Bueno, como yo dije, vamos a desarrollar este tema, que son las tres dimensiones de la primicia, ¿ya? Esto les digo que se está grabando para que también sea anclado en la página de Visión de Águilas Temuco. Si te has perdido un programa, puedes acceder a nuestra página. Posiblemente no has encontrado los últimos audios, ya que hemos tenido un poco de problemas en subir los podcasts al servidor, pero no descartamos que prontamente podamos subirlo por otro servidor de podcast o si no por YouTube. Así que prontamente ya vamos a empezar a subir, por así decirlo, de una todos los audios que están pendientes. Muy bien, arrancamos con el tema. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 29. Éxodo 22, 29, dice así, en el nombre del Señor, esto dice Dios: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Dice de tus hijos, fíjese muy bien, otra vez, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Bueno, la palabra primicia, en su contexto, en su definición, significa darle lo primero a Dios. Por eso que tiene esta sílaba pri, de primero, de principado, de príncipe, de primogénito, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene una disposición para agradar a Dios y para buscar a Dios, siempre vamos a tener en primero a Dios, porque Dios es el primero en todo. Fíjese muy bien. Fíjese que, por ejemplo, hay una parte de la Biblia que dice: yo he jurado por mí mismo. Eso dice Dios: juro por mí mismo, porque no hay otro más alto que yo. Significa que el Señor es primero en poder, es primero en autoridad, es primero en rango, en jerarquía. Dios es el primero, ¿ya? Entonces, cuando nosotros podemos ver que la palabra primicia tiene que ver con darle lo primero a Dios, porque la naturaleza de Dios es ser primero siempre. Él siempre ha existido. O sea, si podemos pensar en los atributos del Señor como el Dios eterno, ¿ya? Eternidad tiene que ver con la palabra olam, que significa una dimensión sin tiempo. O sea, que Dios está sobre todas las cosas. Fíjese muy bien, Dios está sobre todo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de primicia, es darle lo que a Dios le corresponde, porque Dios es primero en todo orden de cosas. Nosotros, cuando ofrecemos y nos ofrecemos nuestras vidas, ofrecemos nuestro tiempo, ofrecemos nuestro culto a Dios y nos ofrecemos como personas y como hijos de Dios, nosotros tenemos que ofrecernos a Dios en primer lugar. Fíjese que aquí, en esta parte, en este versículo bíblico, que Dios le hablaba al pueblo de Israel, y nosotros que somos el Israel espiritual, también nos llega, este mandamiento, ¿ya? Dice que acá dice: no demorarás, ¿ya? O sea, cuando uno va al altar a Dios y uno le ofrece a Dios, por eso que la palabra ofrenda viene de ofrecer,
¿ya? Cuando yo ofrezco algo, cuando usted ofrece algo a una persona, usted le está dando una ofrenda, ¿ya? Cuando alguien le dice, yo te ofrezco un trabajo, yo te ofrezco un regalo, yo te ofrezco parte de mi tiempo, esa persona le está dando una ofrenda a otra persona, ¿ya? De ahí viene la palabra ofrenda de ofrecer, pero cuando se habla de ofrenda, bíblicamente se habla de lo que uno ofrece a Dios. ¿Qué cosa? Servicio, tiempo, dedicación, ¿ya? Yo puedo estar en esta hora descansando de un largo día laboral, pero yo ofrezco este tiempo a Dios y lo ofrezco a ustedes por amor, por servicio, ¿ya? Por servir a Dios, ministrando la palabra a ustedes. Eso es ofrenda, ¿ya? Cristo mismo se ofreció como el Cordero de Dios en el sacrificio más excelso. Dice, no demorarás, ¿ya? O sea, no retrasarás. ¿Qué cosa? La primicia, ¿ya? La primicia, lo que uno ofrece primero a Dios, no tiene que ser retrasado ni menos puesto como última cosa, ¿ya? Puesto al final, ¿ya? Muchas veces nosotros, me incluyo yo, por eso que hablo de nosotros, ¿ya? Muchas veces nosotros dejamos lo que le pertenece a Dios para el final y lo último, ¿ya? Entonces nosotros tenemos, si tenemos revelación de quién es Dios, nosotros vamos a saber que cuando nosotros servimos a Dios y cuando ofrecemos a Dios, ¿ya? Y no estoy hablando de dinero tan solo, sino que ofrecer toda nuestra vida, ¿ya? Uno tiene que saber de que cuando uno se acerca a Dios, uno le está dando lo primero a Dios. ¿Y qué cosa dice aquí? Vamos a ir al primer nivel de la primicia, ¿ya? Dijimos que primicia es lo primero a Dios. El primer nivel de la primicia es la cosecha. Punto 1. Son 3 niveles o 3 dimensiones distintas. La primera dimensión es de la dimensión de la cosecha. Cuando nosotros tenemos una cosecha, ¿ya? Todo el mundo sabe que lo que es sembrar, todo el mundo sabe lo que es regar, todo el mundo sabe cuando uno cuida las plantas, ¿ya? Y todo el mundo sabe cuando uno va a cosechar. Cierto personaje, cierta persona le dijo a un pastor, le dijo, usted ya parece agrónomo tanto que habla de la siembra y de la cosecha. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolos, que era un predicador elocuente, él regó ¿con qué? Con la palabra, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Dios es el que da el crecimiento a su viña. Déjame decirte que tú y yo somos plantío del Señor, plantío de Jehová, somos la viña del Señor. El Señor nos planta en una tierra donde tenemos que crecer espiritualmente. El Señor nos riega, nos cuida, nos saca las piedras, muchas veces nos poda, pero al final de cuentas el crecimiento lo da Dios. ¿Qué me quiere decir con esto, pastor? ¿Y qué tiene que ver con la primicia en la dimensión de la cosecha? Tiene que ver mucho, porque aquí estamos hablando del reino vegetal, ¿ya? Y la cosecha se da en este ámbito. La cosecha se da cuando da fruto. O sea que cuando nosotros cosechamos, y voy a hablar ahora no en términos espirituales, sino que voy a hablar en términos generales. Cuando uno trabaja en su viña, estoy hablando de forma figurativa ahora, todo el mes, y uno recibe una paga, uno recibe una cosecha, el primer nivel de primicia es que nosotros apartamos parte de esa cosecha y la presentamos a Dios. Eso es lo que nos enseña
Éxodo, eso es lo que enseña la palabra, ¿ya? Que el Señor ordenaba al pueblo de Israel y nosotros somos el Israel espiritual. Dios ordena no por capricho, sino que porque tiene un diseño de bendición. Y fíjese muy bien, y uno de los diseños de bendición es la primicia. Nosotros cuando venimos al altar de Dios o cuando vamos a la iglesia, el que tiene revelación realmente que es la primicia, va a ofrecer de su cosecha que tuvo en el mes, ¿ya? Y al final nos vamos a dar cuenta y nos vamos a quedar con la revelación de la primicia, porque en las cosas de Dios, las cosas se dan por revelación y uno puede caminar en revelación y alguien me puede decir, bueno, pastor, ¿qué es revelación? Tanto que se habla de revelación, de diseño, de propósito. Bueno, revelación, en palabras sencillas, es que Dios te quita un velo. Muchas veces nosotros venimos a este mundo, a esta tierra, con un velo y Dios se encarga de sacar ese velo para que nosotros podamos ver. Porque si nosotros más de alguna vez hemos hecho la prueba, o cuando fuimos niños, ¿ya? O cuando fuimos jóvenes, o cuando somos jóvenes, me incluyo también, porque en realidad, ¿ah? Mi esposa se ríe un poco, bosteza, pero en realidad nosotros más de alguna vez hicimos esto, que cuando estábamos jugando nos pusimos como una capucha y como que intentábamos de ver por medio de la tela, ¿ya? Y juego, digamos, de niño. Y yo lo intenté y me pusieron una capucha y estábamos jugando como quien me detiene y era como una especie como de un rehén. Y yo en el juego me ataba las manos y yo como que intentaba de ver por medio de la capucha y de la tela, veía algo, pero en algún punto como que me perdía porque la tela o la capucha me impedía ver. La revelación es lo mismo. Cuando Dios nos saca el velo, nos saca la capucha, nos saca el vendaje que tenemos en nuestros ojos, entonces no somos tomados por sorpresa como rehén, sino que podemos ver dónde vamos y por dónde nos llevan. Imagínense la ventaja del que tiene revelación y el que no tiene revelación. El que no tiene revelación es como una persona que le faltan sus ojos. Por eso es que Dios desea que nosotros, y me incluyo nuevamente, que tengamos revelación de Dios y que podamos ver y que podamos actuar y movernos espiritualmente con revelación y con conocimiento, sabiendo el porqué de las cosas. ¿Ya? Vamos a ir al segundo nivel o la segunda dimensión de la primicia. ¿Ya? Vamos al segundo nivel o segunda dimensión de la primicia. Dice, y de tu lagar no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, dice acá. Esta dimensión con el lagar, que aquí se habla expresamente de la viña y de las uvas. Es hermoso ir a un campo, ver las uvas cuando maduran y especialmente en el norte del país se cultivan las uvas y las cuidan y se evitan que le salgan hongos y realmente las uvas son como lo principal y el centro de atención de una viña, las uvas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se cuida la uva y la viña da la mejor uva, entonces la cosecha va a ser buena y el vino, que es el producto final, fíjese muy bien, el vino viene siendo el producto final. ¿Ya? Alguien dijo que el vino es como un líquido vivo. Hay personas que estudian el vino, que son los enólogos, que ellos estudian el comportamiento del vino y el vino es como que va madurando, va creciendo y el vino se va envejeciendo, ¿ya? Y hay vinos realmente caros, hay vinos muy caros,
¿Sabía usted que hay vinos del año 1900, incluso de los 1890, que valen millones, porque es un vino ya que ha tenido una vida muy larga y es un vino muy caro, muy caro? Pero el lagar, cuando habla la Biblia, dice el lagar tiene que ver con el vino. Y cuando uno ve y estudia el vino en la Biblia, significa gozo. Obviamente que cuando uno tiene un buen vino, estoy hablando no para emborracharse, no para embriagarse, sino que cuando uno comparte un buen vino en su casa, con sus amigos, con su parentela, con su familia, uno se sirve una copa de vino y eso alegra el corazón y es motivo de gozo. Por eso que la Biblia habla y compara el vino con el gozo de Dios. Por eso que la Santa Cena tiene que haber gozo, porque hubo uno, Cristo Jesús, que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso que la Santa Cena, cuando uno comparte la Santa Cena en la iglesia, tiene que ser con gozo. El vino es sinónimo de gozo, de alegría. ¿Y qué tiene que ver con la primicia, pastor? Tiene mucho que ver. Cuando uno toma de la primicia del lagar y lo da a Dios, se habla de el gozo de los triunfos y de las victorias. Usted piensa y usted cree que cuando una persona que por muchos años ha luchado para entrar a la universidad y queda en la carrera que por mucho tiempo había soñado, ¿cree usted que lo va a decir de mala forma? No. Lo va a decir con alegría, con gozo, con entusiasmo. Entré a la carrera, lo logré. Cuánto más cuando se titula y cuánto más cuando entra a un trabajo y cuánto más ya después cuando es dueño de una empresa. Fíjese muy bien, son niveles, son dimensiones, son escalones, ¿ya? Por eso que la Biblia habla del caminar de los hijos de Dios de gloria en gloria, hacia una gloria mayor, ¿ya? Es como la expansión del universo. Yo escuché un tema del apóstol Héctor Hugo, los cielos. Nosotros somos los cielos de Dios y somos la expansión de Dios. Somos cada uno un universo distinto de Dios. Entonces nosotros tenemos que presentar a Dios nuestros triunfos con alegría, venir al altar de Dios, ¿ya? Con alegría, con regocijo, ¿ya? Contarle a Dios acerca de nuestras victorias, contarle a Dios acerca de nuestros triunfos, ¿ya? Y hay un pensamiento que nos ha hecho mucho daño porque puede pensar alguien, dice, bueno, todo esto se traduce en dinero, y yo digo, no es tan solo eso, sino que es mucho más. Si bien cuando presentamos una ofrenda a Dios financieramente, nosotros presentamos vida al Señor, a Dios, ¿ya? Porque la ofrenda, hermanos, tenemos que saber, tú y yo, que la ofrenda es vida a Dios. Pero hay muchas cosas más que tenemos que presentar a Dios. Nuestra vida, nuestro tiempo, ¿ya? Y también tenemos que presentar algo muy importante, que es el tercer nivel de la primicia. Dice acá en Éxodo 22, dice, me darás, ¿qué cosa? El primogénito de tus hijos. Ese es el tercer nivel, esa es la tercera dimensión. La primicia de tus hijos, ¿ya? ¡Wow! Y alguien pensaba, y alguien decía, yo pensaba que era tan solo dinero. No, Dios pide tus hijos. Y más específicamente el hijo mayor. Fíjese muy bien, hijo mayor, ¿ya? Vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a ahondar un poco en este tema, porque vamos a entrar en una revelación que es realmente la primicia. La primicia es mucho más de lo que pensamos, porque la palabra de Dios es profunda.
Dice, Éxodo 13 dice, conságrame todo primogénito. O sea, el primogénito es el hijo mayor, fíjese muy bien, el primer hijo. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es. Fíjese que aquí la Biblia dice que los hijos, el primero, el que abre la matriz, el primer hijo es de Dios. Yo quiero hacer que tú recuerdes tus hijos. Y si tienes varios hijos, yo quiero que te enfoques en esta hora, en el primer hijo o la primera hija. Dios dice que el primer hijo o hija es de él, es de Dios, es consagrado a Dios, viene con una consagración y viene con una bendición que va a bendecir el resto de tu descendencia. Qué importante, ¿no? Qué importante, fíjese en qué nivel vamos. Íbamos en el punto 1, íbamos en el nivel de la cosecha, punto 2 íbamos en el nivel del lagar y punto 3 vamos en el nivel de los hijos. El primer hijo nacido es de Dios, es santo y es consagrado a Dios y bendice al resto de tu generación. Por eso los ataques de las tinieblas a los primogénitos. Y ahora vamos a entrar en una revelación hermosa. ¿Por qué creen ustedes que las tinieblas quiso matar a Jesucristo? ¿Por qué? Punto 1. Porque Él era el primero y el primogénito de Dios que nació en un vientre humano. ¿Ya? O sea, que antes Cristo como el Verbo era el unigénito, el único hijo, pero en el momento que el Señor lo introdujo a este mundo por el vientre de una mujer virgen y que abrió la matriz de una mujer virgen, en el momento que se introdujo Cristo Jesús como hombre a este mundo, las tinieblas lo querían matar y asesinar porque las tinieblas saben la importancia del primogénito. Porque el Señor tuvo más hermanos y el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ir al libro de Romanos 8:29 y vamos a ir avanzando prontamente, ya que el tiempo no perdona. ¿Ya? El tiempo es como una especie de verdugo que no perdona, así que vamos a aprovechar muy bien el tiempo y vamos a ir al libro de Romanos 8:29. Y así dice la palabra de Dios, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios aquí? La palabra de Dios nos enseña que Él es nuestro hermano mayor. ¿Es Dios Cristo? Sí. ¿Es nuestro Señor? Sí. ¿Es el esposo? ¿Es el Padre? ¿Es el amado? ¿Ya? Es el Rey. Pero aquí el Señor se manifiesta como nuestro hermano mayor. Por eso que nosotros somos destinados a ser conforme a la imagen de Él. Hay un programa de mi padre del alma, del apóstol Carlos y de la profeta Jacqueline Arias, que tienen los días martes y jueves, martes y viernes. ¿Yaret es así? ¿Yaret? Sí. Martes y viernes, y que se llama decodificadores de destino o de propósito. Y ellos hablan, o sea, yo lo he escuchado, y el tema central es de
de la preexistencia que teníamos como espíritu, porque nosotros fuimos conocidos por Dios antes de tener tú y yo cuerpo. Dios nos conocía. Si Él es el creador de todos los espíritus, por eso es que Dios Padre es el Padre de los espíritus, ¿ya? El Padre de las luces, el Padre del espíritu, ¿ya? Fíjese muy bien, la palabra de Dios dice en Romanos 8, 29, dice, porque a los que antes conoció, o sea que el Padre nos conoció desde antes, el Padre nos enseñó en su escuela eterna, ¿ya? El Padre nos predestinó, ¿ya? Nos conoció, dice que nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿ya? Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. O sea que la primicia subió de nivel ahora de Cristo como el Hijo. Fíjese muy bien. Entonces, por eso que nosotros cuando hablamos de primicia tenemos que tener mucho cuidado con hablar, porque primicia se habla de Cristo Jesús. Él es la primicia, Él es el primogénito de Dios el Padre. Por eso que en el momento de presentar primicias en el altar de Dios, tenemos que pensar que es como que nos hacemos uno con Cristo y nos presentamos ante Dios en el Espíritu del Hijo, como la primicia a Dios, porque Cristo es la primicia que viene del cielo. ¿Ya? Vamos a ir al libro de Hebreos 12, 23. Hebreos 12, 23. Y vamos a ir avanzando, no vamos a profundizar mucho por razón del tiempo, sino que yo quiero apuntar a unos puntos específicos que yo quiero que nosotros podamos comprender, ¿ya? Porque para eso estamos los ministros, para que la palabra de Dios, la voluntad y el sueño de Dios sea entendido y comprendido para ser obedecido también. Dice, a la congregación de los primogénitos, fíjese muy bien, que están inscritos en los cielos, o sea que los hijos primeros, y es una congregación de los primogénitos que están inscritos sus nombres en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Fíjese que aquí se habla de la congregación. ¿Y dónde está esta congregación? Fíjese muy bien, en el 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Fíjense muy bien, y aquí quiero hacer un poco de hincapié en esto. Yo compartí una información hace algunos días atrás por el Facebook, posiblemente te habrá llegado, ¿ya? Y de que se hablaba que ahora de pronto España dijo, le damos las bienvenidas a todos los judíos sefardíes, que eran los judíos españoles, que habían sido asesinados, masacrados y expulsados de España por no abrazar el supuesto cristianismo que había en los años 1500, 1600, y que les dice ahora venimos y les ofrecemos ciudadanía española para que vengan todos los judíos y sus descendientes sefardíes porque estamos en deudas con ellos. Fíjese muy bien lo que decía este artículo supuestamente que daba esta orden el gobierno español. Si fuera verdad, si fuera cierto, ¿ya? Realmente España está en una situación muy compleja, ¿ya? Y no quiero ser analista político, tampoco quiero ser un analista social, sino que yo quiero dar a entrever una verdad. Y esa verdad que no tan solo España, sino Estados Unidos y muchos países del bloque europeo, ¿ya? Y del hemisferio norte también, que en algún punto
de la historia fueron ellos, como padres espirituales, que enviaron misioneros, enviaron pastores, enviaron ministros para conquistar espiritualmente el sur del mundo, pero vemos ahora una decadencia espiritual en todo sentido, ¿ya? Una decadencia espiritual, una decadencia, por así decirlo, moral, ¿ya? Países que antiguamente era la cuna cristiana hoy son países musulmanes, países que en su constitución tenían incluido a Dios, ahora a Dios lo expulsaron, por así decirlo, por decirlo de algún modo, de las escuelas, de su sistema de creencias, su sistema de valores. Países que en algún punto fueron y que tuvieron el fuego de Dios, hoy son países que han caído en un ateísmo profundo, ¿ya? Y aquí podemos ver algo, ¿ya? Podemos ver que, por ejemplo, en este punto que yo le había dicho en el principio, que España recibía como ciudadanos por la supuesta deuda histórica a los judíos sefardíes españoles, ¿ya? Que por cierto ahí sale todo el listado bastante extenso de los apellidos judíos españoles o judíos sefarditas. De pronto España le da la ciudadanía, pero nosotros como hijos de Dios, aparte que seamos chilenos o españoles o sefarditas, o aparte que seamos de cualquier raza, nosotros tenemos una ciudadanía espiritual que es mucho más alta que cualquier ciudadanía de la tierra, que es la ciudadanía de los cielos. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos y sabemos que somos parte de la ciudad celestial llamada Jerusalén, la nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial. Dice a la compañía de muchos millares de ángeles, y dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, ¿ya? Aquí se habla que Dios constituye a los primogénitos como las cabezas que trasladan esta bendición a los que vienen después, los primeros hijos, ¿ya? Aquellos que vienen consagrados, vienen ungidos y vienen santificados por Dios para bendecir al resto de la familia, ¿ya? Bueno, ¿qué le ha parecido el tema? Yo quiero concluir con lo último, ¿ya? Quiero concluir con lo último. En Primera de Corintios 15, quiero concluir con esto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, y yo quiero terminar con esto. Quiero cerrar este tema con esto. 15:20 dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién es la primicia de los muertos, o la primicia de los que van a resucitar? Es Cristo, ¿ya? Cristo, la palabra de Dios nos enseña muy claramente que Cristo es la primicia. Dice, ¿ya?, que Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hay dos tipos de muerte, y esto nos enseñaba el apóstol Alberto Villanueva cuando estuvo acá en Chile en una escuela. Fue la primera escuela que estuvo acá en Chile, y que él hablaba y enseñaba esta doctrina, esta enseñanza, que muchas veces Dios compara el dormir con estar muerto, ¿ya? O con una muerte. Pero fíjese muy bien, Dios ve una muerte espiritual y una muerte física, pero ambos ante los ojos de Dios están durmiendo. Ahora, en el sentido cuando un hijo de Dios muere físicamente y está con Dios, parte con Dios, su cuerpo físico está muerto, está
en una tumba, pero ante los ojos de Dios y desde el punto de vista como Dios ve, ese cuerpo está durmiendo. El cuerpo de ese hijo que partió está durmiendo porque en algún momento cuando Cristo venga, el cuerpo de ese hijo va a ser resucitado. La Biblia nos enseña que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con Cristo en los cielos. Así nos enseña la palabra de Dios. Pero ¿quién fue el primero que resucitó? El primero que resucitó fue Cristo Jesús. Por eso que es la primicia de Dios. O sea, que cuando alguien dice, yo les voy a presentar la primicia de mi álbum musical, yo les voy a presentar la primicia de mi arte, yo les voy a presentar la primicia de mi actividad X, es lo primero, es como la garantía de lo que viene después. Fíjese, en este enfoque Dios habla que Cristo como la primicia de los muertos, la primicia de la resurrección, es lo que nos espera a cada uno de nosotros los hermanos menores del hermano mayor que es Cristo Jesús. Muy bien, yo quiero concluir con este tema y quiero ser respetuoso del tiempo. Y bueno, yo quiero que me puedan escribir si hay algún aporte bíblico, si hay un aporte de una apreciación por el Facebook, lo puede mandar. Y bueno, nos vamos con un tema musical y volvemos a la vuelta para que podamos conversar y mandarnos algunos saludos. Nos vemos a la vuelta.